Y fijaros, España acaba de copiar una cosa a Francia, que es el tema de, no sé si lo sabréis, pero en España también vamos a tener una pegatina de ángulos muertos, que luego si queréis lo comentamos también, porque tela, es voluntaria por el momento, ¿eh? Por el momento es voluntaria. Bueno, ¿por qué España no copia a Portugal y prohíbe la carga y la descarga? Es decir, hay veces que copiamos cosas de otros países, ¿por qué no decirlo? Para mí lo de la pegatina, que ahora si queréis lo comentamos, me parece una tontería. Hablando clarísimo. Y Bueno, mayor... pero a que las pegatinas no son gratis. No, claro que no. Ah, vale. El problema, Era solo por puntualizar. Efectivamente, hay que comprarlas, hay que ponerlas en el vehículo y que si se estropean hay que renovarlas. Reponerlas. Correcto, es un dineral. Pero es que vamos a tener otro problema. Es que Francia ha hecho una pegatina y ahora España hace otra pegatina. ¿Pero qué nos creemos? ¿Que nuestros vehículos no se mueven de nuestro país? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El que decida ponerlas en España, porque repito que por ahora en España son voluntarias, va a poner la de ángulos muertos en castellano. Cuando llega a Francia tiene que poner la de en francés, que no sé francés y no sé cómo se dice. Cuando otro país decida sacar otra, pues al final el camión va a estar lleno de pegatinas. Y lleno de pegatinas que, como decimos en el transporte, pero vamos a ver, si no ves un tráiler, ¿cómo vas a ver una pegatina? ¿Qué es lo que está haciendo la gente ahora en carretera? Cuando ve esas pegatinas, lo que hace es fijarse más para ver qué es lo que pone, porque además, como está en francés... Es en amarillo, ¿no? Con un triangulito debajo, como con unas rayitas. Correcto, en amarillo, en rojo. ¿Qué ocurre? Que la gente se está despistando más todavía. O sea, hace unos años quitamos de las carreteras las publicidades en los carteles, porque distraen. Y ahora lo que hacemos es ponemos pegatinas en los camiones, no sé para qué. Y repito, que creía que había sido una ocurrencia de Francia y nadie más le iba a seguir, pero como pasa en muchas ocasiones, pues España ha sido el primero en copiar y pegar. El otro día leía un titular que me daba entre miedo y sorpresa. Y decía literalmente el titular: el Ministerio está convalidando títulos de transportista ilegales a extranjeros residentes en España. Vale, te explico esa noticia porque el título de transportista es el título que tienen que obtener para ser propietario, para ser empresario. ¿Vale? Ahí no hablamos de chofer, sino para ser empresario. Y ese titular, creo que a lo que hacía mención, es que es cierto que tú, si vives en España, te tienes que examinar en España. ¿Qué ocurre? Que actualmente hay gente que vive en España, pero es de otros países y se va a su país de origen a sacar el título. ¿Por qué? Porque es más sencillo en ese país o simplemente por el idioma, que es que claro, yo formo transportistas y preparar a búlgaros, rumanos, moldavos y que aprueben es alucinante. O sea, yo los admiro, pero de una forma increíble. Pero es verdad que hay transportistas que dicen, no, pues me voy a mi país, lo saco y me vengo. ¿Qué ocurre? Que en la normativa europea lo que dice es que para poder examinarte en tu país o en un país tienes que tener permiso de residencia, es decir, estar allí y tienes que demostrar que llevas allí 6 meses. Hay transportistas, hay personas que están viviendo aquí en España, se van una semana a hacer el examen a su país, vuelven y al final se les acaba homologando. ¿Eso es un problema? Sí es un problema, pero para mí personalmente no me parece el problema más grave. Pero sí que es cierto que hay gente que está sacando el título en otros países de la Unión Europea porque resulta algo más asequible. En España, ahora mismo, como se está solucionando la mano de obra que se está utilizando, aparte de los españoles, es mano de obra de fuera. Hace años vinieron muchos de países del este y ahora estamos teniendo más conductores de Sudamérica y de África. ¿Qué ocurre? Que es verdad que las condiciones de trabajo muchas veces acaban empeorando porque ellos vienen de otra realidad muy distinta a la nuestra y muchas veces las empresas se aprovechan de ello. El acero está por las nubes porque hay poco acero y dentro de poco pues subirán las barras de pan porque encender el horno por las mañanas para hacer algo tan sencillo como el pan, pues la luz se ha disparado de precio. Es algo básico, Fernando. Sí, pues eso en el transporte, el problema es ese, que no ocurre. El problema es que el transporte debería incrementar sus tarifas en función a los costes y muchas veces no se quieren rebajar las tarifas porque si no va a venir otro y me lo hace y el combustible sigue subiendo. Los camiones ahora vamos a tener otro problema, ya estamos teniendo otro problema con el abastecimiento, es decir, no hay ahora para comprar un camión, si antes tardaban en entregárteles 6, 7, 8 meses, ahora estamos hablando de muchas veces hasta un año para que entreguen un camión, por lo tanto la renovación de flotas
es más complicada. Lo estamos viendo incluso en el transporte marítimo. Ahora que hay un embudo y está el tema complicado con los containers, etcétera, pues container de Asia a China, que en esa dirección, desde Asia hasta Europa, pues la demanda es brutal, porque aquí compramos todo por precio y es la realidad y punto, y eso significa que hay que fabricarlo en países con otro tipo de derechos laborales y con otro tipo de, bueno, con ausencia de restricciones. Pues es que hay container que antes valía 2.000 euros traerle de Asia y ahora puedes estar pagando perfectamente 8, 9, 10, 14.000 euros exactamente por el mismo transporte. Como digo yo siempre, los conductores son el alma de las empresas de transporte y lo que queremos es cuidarlo y tener los mejores. Los mejores conductores nunca han tenido falta de trabajo, por algo será. Los que han tenido falta de trabajo son los que no son tan buenos conductores. Y actualmente el que quiera trabajar, va a trabajar. Ahora, por desgracia, como faltan conductores, no hay una criba de los buenos trabajan y los malos no trabajan. Ahora pueden trabajar. Yo siempre digo que el transporte hemos desaprovechado una oportunidad que no vamos a tener en la vida y ha sido la pandemia. Está claro que en aquel momento no se podía hacer huelga, que estaba prevista antes de la pandemia, pero no se podía hacer huelga y el transporte supo dar el do de pecho, pero no hemos sabido aprovechar las presiones que habría que haber hecho para conseguir derechos que son fundamentales. Yo creo que no va a volver una oportunidad como esta, porque ya parece que todo ha pasado, ya parece que hemos vuelto a la normalidad, pero es que la normalidad del transporte sigue igual que antes de la pandemia o peor. Y luego una cosa muy curiosa, cuando vemos en televisión y vemos los datos macroeconómicos, cuando nos hablan del IPC y lo que ha subido, siempre sube el transporte. Siempre, siempre, fijaros de verdad cuando veáis el telediario, algo que siempre ha subido ha sido el transporte. ¿Qué ocurre? Que yo sé que ese transporte están incluyendo a mercancías y a viajeros, pero la mayoría de la gente cuando dicen que le ha subido el transporte están pensando en que le cobran más por la mercancía que le transportan. Otra cosa que sube el transporte, como comentaba José, es el tema del transporte marítimo. El transporte marítimo ahora se está cobrando, pero unos 500 y 600% hace un año. Y en el transporte de mercancías, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando vemos ha subido el transporte, entendemos que ha subido absolutamente todo. Repito, problema nuestro que no hemos sabido aprovechar y todavía lo podríamos hacer. Es decir, si yo tengo X camiones y no hay más camiones, pues chicos, yo tengo que cobrar a lo que supere los costes, el beneficio y de para pagar dignamente a todos mis trabajadores. Una nueva noticia nos ha sorprendido hace 15 días. De principio, cuando se liberaron las autopistas, la AP7, pues ¿qué ocurrió? Que todo el mundo iba por la autopista, el fin de semana se llenaba de turismos y entonces la Generalitat decidió que había que quitar a los camiones que estaban estorbando de nuevo. Entonces, los primeros a pagar el pato. Entonces, de un viernes sacaron publicado en el boletín que ese domingo ya los camiones no podían circular 200 y pico kilómetros. No recuerdo exactamente, pero 200 y pico kilómetros. AP7 hay que aclarar a nuestros oyentes que es la del Mediterráneo, ¿no? La que sube costea hacia Europa. Correcto, de Barcelona pues hasta Andalucía, toda esa zona, corredor del Mediterráneo, hortaliza que exportamos para Europa. Bueno, pues todo eso de un día para otro nos dijeron que nos teníamos que quedar en la cuneta. Nos quedamos en la cuneta y qué sorpresa, seguía habiendo los mismos atascos. O sea, los atascos no los provocábamos nosotros, los provocaban los turismos. ¿Qué ocurre? Que han decidido darnos, no sé, es que no sé ni cómo llamarlo. Recientemente nos han dicho que podemos circular los domingos, pero solo por el carril derecho. Han acotado media carretera. O sea, pero a ver, vosotros siempre circuláis por el carril derecho. Claro. O sea, lo que tú me quieres decir es que os han dicho que no adelantéis. Correcto. Totalmente prohibido el adelantamiento de camiones durante 200 y pico kilómetros. Pero, a ver, esos 200 y pico kilómetros, no hay ni un solo repecho en el que un camión, por circunstancias, todos sabemos lo que pasa cuando llevas mucha carga, no va a bajar la velocidad a 60, 65 kilómetros por hora. Uy, 60, 65 y más. Hay subidas en esos tramos de hasta camiones con gran tonelaje, poder estar hablando de 40 y 45 kilómetros por hora. Pues haremos un 100 pies, es decir, uno detrás de otro. Madre mía. Y todos, o sea, de verdad que las decisiones que se toman en determinados ámbitos son alucinantes. No sé si recordáis que en el vídeo de julio dije que ya habían fallecido solo en el mes de julio 11 conductores profesionales en carretera. Bueno, pues ha acabado el verano y en toda la operación verano de tráfico, en sus estadísticas aparecen 10.
en todo el verano. Cuando el 1 de agosto aquí dijimos que solo en el mes de julio habían fallecido 11 conductores profesionales. Algo está pasando. ¿Crees que a largo plazo vamos a tener el mismo problema, vamos a copiar el problema de Reino Unido de que sea tan grande la falta de camioneros que podamos llegar a tener desabastecimiento en algún momento? Estoy seguro que sí. Ese es el mayor problema que yo veo. O sea, si yo viera que esto es un problema que se va a solucionar a medio o corto plazo, no me preocuparía tanto. El problema que veo es que lo que estamos viviendo ahora con el Brexit en el Reino Unido, aquí va a llegar en 8 o 10 años como mucho. Y lo que estamos viendo en el Reino Unido es la punta del iceberg. Es decir, todavía están algo abastecidos, pero vamos a ver qué es lo que ocurre cuando no tengan absolutamente nada. Hay otro problema con el Reino Unido. Yo conozco empresas de transporte que hacían Reino Unido antes y están dejando de hacerlo. Es que es muy curioso, que cuando vas al Reino Unido con mercancía para entrar no te ponen ningún problema y cuando quieres salir del Reino Unido con mercancía a veces te dejan hasta 15 días. Madre mía. 15 días allí esperando. ¿Qué ocurre? Que esa empresa dice, se acabó. No vuelvo a trabajar Claro, con un Reino Unido. camión allí. ¿Y en Morde qué? ¿Te dejan parado? Nada, que lo tienen que revisar toda la mercancía, que hay una documentación que tiene que pasar por aduana, que faltan trámites administrativos. Pero hay veces que puedes tardar un día y hay veces que puedes tardar, sé de una empresa que ha estado allí 15 días y ha decidido que se acabó. No puedes tener un camión 15 días, un camión y a un conductor allí parado 15 días. O sea que creo que el problema del Reino Unido se va a agravar cada vez más porque los pocos transportistas que estaban haciendo todavía Inglaterra van a dejar de hacerlo en un futuro a corto plazo. Y repito que el problema de los conductores, como no es algo solo de España, como es algo a nivel europeo y a nivel mundial, pues por desgracia, y en esto espero equivocarme, pero creo que dentro de unos años, si ahora hablamos de una falta de 15.000 conductores, pues dentro de unos años posiblemente haga falta muchísimos más. Pero también es verdad que nos falta en muchísimo, lo que hablaba antes del sector primario. En España tenemos la agricultura y para vendimiar y para recoger la siembra nos falta mano de obra y la tenemos que traer de otros países y luego nos quejamos porque es que nos quitan el trabajo, ¿ya? Pero si hay gente aquí que no quiere hacer ese trabajo, pues es complicado.